Al ser llamado por el Señor a una vida de discipulado y de servicio, el apóstol Pedro dejó su profesión de pescador para convertirse en el líder de la iglesia en Jerusalén. Podemos aprender mucho de la transformación que experimentó por sus logros y sus fracasos. Pedro fue el primero que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías. Cuando el Señor preguntó a los discípulos que qué creían ellos que era, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Según la Escritura, amados hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 16. Al confesar Pedro resueltamente su fe delante de los demás, no se cohibió por temor en público como en privado. Tiene que ser que nosotros somos seguidores de Cristo. Nuestras palabras y nuestras acciones deben de proclamar que le pertenecemos solamente a Él. Después del arresto de Jesús, la fe de Pedro flaqueó. Y cuando lo desafiaron a decir si había estado con Jesús, lo negó. Tal como nuestro Señor Jesucristo lo había profetizado. El apóstol negó 3 veces su relación con Él. Qué lágrimas, hermanos, tan amargas las del discípulo con su acción. Según Mateo capítulo 26, verso del 69 al 75, esta historia. Después de la resurrección de Jesús perdonó a Pedro y luego lo mandó, hermano, lo llamó a amar a las ovejas perdidas del mundo. Según en Juan capítulo 21, verso del 15 al 17. En el día del Pentecostés, hermanos, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro comenzó su ministerio anunciando el Evangelio a miles de personas, según Hechos capítulo 2, verso del 6 al 11 y el versículo 41. Empezó, amados hermanos, a proclamar el Evangelio a miles de personas por medio del poder de Dios. Muchos fueron alcanzados. Pedro es un buen ejemplo de la clase de personas que nuestro Padre Celestial puede utilizar. Al ser llamado por el Señor a una vida de discipulado y de servicio, el apóstol Pedro dejó su profesión de pescador para convertirse en el líder de la iglesia en Jerusalén. Podemos aprender mucho de la transformación que experimentó por sus logros y sus fracasos. Pedro fue el primero que reconoció públicamente que Jesús era el Mesías. Cuando el Señor preguntó a los discípulos